Mi Retiro y Pensión le da la más cordial bienvenida a esto, su cuarto programa de Jueves de Entrevista. Jueves de Entrevista es un espacio que pretende convertirse en una ventana a través de la cual podamos brindarle información de valor con temas cotidianos, pero que en algo aporten a su mejor bienestar. Sin más preámbulos, pasemos al tema, el testamento, ventajas y beneficios. Y para ello le vamos a pedir a nuestro invitado especial que nos diga su nombre, empresa que representa y cargo que ostenta en su empresa. Hola, buenas noches. Mi nombre es Homero Gutiérrez Melchor, abogado, litigante. Integro la barra de abogados de Coatzacoalcos, a la que me honro en presidir. Y tenemos ya en el ejercicio profesional un poquito más de 30 años, 35 años, para ser precisos. Efectivamente, el tema a tratar reviste una importancia trascendente, puesto que se ocupa principalmente de dar estabilidad a la situación patrimonial sobre el futuro que pueda tener el patrimonio de una persona. El patrimonio regularmente que se forma por alguien en vida tiene pues la mayoría de las veces la intención de que perdure más allá de su propia vida, ¿no? Por eso es que efectivamente una forma de transmitir los bienes es a través del testamento. Y muchas veces decimos, bueno, ¿qué es un testamento? El testamento no es otra cosa más que la voluntad del dueño de algo que pretende que ese bien no se pierda eh, porque no estuviera debidamente documentado o debidamente requisitado en términos de ley y pueda obviamente llegar a sus descendientes, a sus familiares que él en pleno uso de sus facultades disponga y decida la cantidad, ya sea si es en especie o volumen o porcentaje también que puede establecerse en esa decisión, en esa voluntad. Se dice que el testamento es la última voluntad del dueño de un patrimonio para disponer, en efecto, qué habrá de suceder en caso de que éste llegara a faltar. Se dice también que el testamento no es un acto de naturaleza eminentemente económico, sino es un acto de carácter principalmente responsable. ¿Por qué? Es muy conocido, es muy sabido que cuando una persona no dispone el destino futuro de sus bienes al faltar el propietario, en caso principalmente de muerte, no así cuando cae en estado de incapacidad, no hay que confundir. El testamento es precisamente de lo que va a ocurrir con los bienes después de que ha perdido la vida el autor de esa última voluntad testamentaria. Es una forma, se le dice, de suceder o de transmitir, de legar bienes en vida para después de que haya perdido la vida el autor de esa sucesión. Al conjunto de todos esos bienes de una persona que son transmitidos a través de una sucesión que puede ser testamentaria, eh, con la disposición de esa voluntad que se hace ante un notario, se le conoce al conjunto de todos esos bienes como la masa hereditaria. La masa hereditaria va a pasar en la medida y proporción que el autor de esa herencia disponga. Y les decía que puede ser testamentaria porque efectivamente ya el dueño de las cosas dice, bueno, esto que yo hice en vida va a pasar a mis hijos o a cualquier persona que él decida de manera libre, sin coacción, de manera espontánea, va a pasar en tales condiciones, ¿no? En tales medidas. Puede ser también una sucesión no testamentaria, se le conoce como sucesión intestamentaria,
pero estaría dejando ahí una situación un tanto problemática, más que nada porque tendrá que sujetarse a una decisión arbitral de un juez para que el juez, en la medida en que se acredite la relación parental, ya sea esposa, hijos u otros familiares que pudieran tener derecho a heredar, pueden ser hasta los propios padres, llegado el momento, pero se torna a veces conflictiva porque a veces ya no están los descendientes directos, sino están los descendientes de los descendientes y a veces descendientes de los descendientes de los descendientes. Entonces eso se torna conflictivo y pues amerita o impone la necesidad de un juicio muchas veces, ¿no? A través de esa sucesión intestamentaria para acreditar ese nexo, esa relación jurídica de parental, ¿no? Entonces, por eso es muy importante y se ha establecido y se le ha dado esa condición de importancia precisamente por el mismo gobierno, puesto que todos sabemos que el notario realiza funciones que le son propias al ejecutivo de un estado, al gobernador de un estado, e incluso a nivel nacional, la Secretaría de Gobernación a nivel nacional está interesada en que en efecto los notarios públicos, que se les conoce como notarios públicos y del inmueble público federal, porque también tienen una autorización precisamente de la federación para desempeñar esa función. Y ellos son depositarios de fe pública. Entonces, para evitarse muchas veces acudir ante el propio gobernador, que a través de su secretario puede actuar extendiendo las firmas o autorizando los diferentes actos jurídicos, entonces se hace a través de un notario público. Los notarios públicos están también a su vez integrados a un colegio y el colegio es el que muchas veces dicta las reglas o el que hace los acuerdos o las alianzas entre las secretarías de gobierno de cada estado o a nivel nacional para que estos eventos se den. Es importante tomar en consideración que por la fe pública que tiene el notario, él puede dar validez a los actos que de esta naturaleza se realizan. ¿Por qué es importante, entre otras cosas, también el testamento? Resulta importante porque de él depende la estabilidad precisamente de las relaciones familiares, porque de él depende también la estabilidad para no verse comprometidos en caso de que el autor de esa herencia haya contraído deudas y haya dejado deudas que se les dice con cargo a la masa hereditaria. Si a alguna persona le dejó determinado bien, una casa o un auto o determinada cantidad de dinero, pero dejó deudas, entonces los bienes del autor de la herencia responden hasta sus alcances. Y entonces el heredero se vería afectado o comprometida su parte o su porción en la solventación de esas deudas. Tenemos un ejemplo o un acto en paralelo, por ejemplo, los seguros de vida. En los seguros de vida se habla de una sucesión especial a través de la declaración de beneficiarios. En el seguro de vida, el asegurado dispone de qué sucedería en caso de que el asegurado perdiere la vida y entonces decide hacia quién o quiénes irán los beneficios de ese seguro. Y establecer aquí, en este caso, como se trata de dineros, sí se puede hablar de porcentajes, ¿no? Porcentajes. Un porcentaje en proporción a la condición de la esposa, a la condición también de los hijos, y ya incluso en la actualidad se puede hablar de las concubinas también con derechos a heredar, ¿no? Y sin descuidar también de que posiblemente el autor de la herencia, las más de las veces, tenga hijos menores de edad o algún dependiente económico por razones de alguna incapacidad física o mental que requiera que se le disponga de alimentos, ¿no? Entonces es importante por eso establecerlo de esa manera. Entonces,
Hay una situación aquí también que se presenta. En las sucesiones se pueden presentar herederos por testamento o legatarios. ¿Qué quiere decir uno y otro? En el caso del legatario, se individualiza qué es lo que se le está legando a la persona beneficiada. Y en el testamento, aunque también se hace, en el legado las más de las veces puede quedar exento, no le alcanza las deudas del deudor. Esto resulta un tanto cuestionado, puesto que todos los bienes deben ser afectos o posiblemente de alcance por aquel acreedor que, o sea, que tenga precisamente un crédito a su favor del autor de la herencia, de ese testamento. Por eso es muy importante que se elabore el testamento en vida, en oportunidad y con todas las facultades en pleno ejercicio, ¿sí? En plenitud de facultades, se diría en términos prácticos, ¿no? Es muy sencillo, se acude ante el notario de su preferencia. Por eso se ha establecido de manera enfática que el mes de septiembre como el mes especial de trato precisamente para el otorgamiento de los testamentos. El testamento, obviamente, que se va a hacer al acudir ante el notario, tiene como propósito que el autor de esa herencia va a decir, bueno, yo quiero transmitir determinados bienes, si hablamos de bienes muebles, que pueden ser vehículos, cosas que se puedan trasladar o algún menaje de casa de importancia para el autor de la herencia. Algunas personas puedan tener alguna sala de casa antigua, algún aparato electrónico de mucho aprecio, entonces sí que se disponga, eso se refiere en cuanto a los bienes muebles, pero tomando en consideración que algunos bienes muebles también tienen determinado manejo, determinado trato. Si se ocupan de vehículos, los vehículos pagan derechos de uso vehicular, antes se pagaban tenencias, entonces hay que estar pendiente, ahora ya incluso es obligación tenerlos asegurados. Entonces hay que tener en cuenta que en efecto esa unidad mueble que se va a transmitir realmente esté al corriente en todas sus obligaciones fiscales, ¿no? Entonces, precisamente para no trasladar a su vez un problema adicional, ¿no? En el caso de los bienes inmuebles, también todos sabemos que se trata de terrenos, de edificaciones, que año con año se tiene que pagar un impuesto predial. Pero también a veces ocurre que el autor de la herencia ha adquirido algún crédito y que por alguna razón, aún habiéndolo ya liquidado, no se ocupó de liberar ese gravamen. Recordemos que cuando se obtiene un crédito sobre un bien inmueble, da lugar a que se haga una anotación marginal en favor del acreditado, ya sea una hipoteca, ya sea un contrato de crédito simple con garantía hipotecaria o un contrato de mutuo con interés, que obviamente son créditos los cuales se piden garantías y muchas veces se da como garantías los bienes inmuebles, ¿no? Entonces, al dejar de prever esa circunstancia, pues obviamente dejamos problemas. En el estado de Yucatán sucede una particularidad. Hay muchos predios, muchos inmuebles que no están totalmente regularizados. ¿Qué quiero decir con eso? Que no contienen el documento idóneo para detentar su propiedad, que sería un título de propiedad o una escritura pública. Entonces, cuando alguien quiere trasladar, o sea, su parcela, por ejemplo, y si esa parcela está sujeta a un régimen ejidal, hay que cubrir determinados requisitos también. No es tan sencillo, si no nos decir te lo traslado ya, sino hay que tomar en cuenta que esos bienes deben estar distinguidos, o sea, determinados. Ojalá útil sería que ya constara algún instrumento donde es reconocido el titular como ejidatario o como avecindado en algún área de esta naturaleza, y entonces pudiera de esa manera evitarse un problema, porque de lo contrario sí es bastante burocrático el trámite, toda la gestión que se tiene que hacer precisamente para regularizar estos bienes. Y ya ni se diga si tiene adeudos de predial,
si tiene adeudos de servicios públicos como instalación de alumbrado público, de la instalación de banquetas y guarniciones o pavimento de calles, de introducción de drenaje, de agua potable también. Entonces, son servicios con los que también se causa una contribución al municipio o al Estado y que estos deben ser satisfechos en oportunidad. Entonces, eso le da, al hacer un testamento, da oportunidad al notario de revisar el estado en que se encuentran esos bienes o de explorar y saber en qué condiciones están. Que no es un requisito indispensable, es cierto, pero sépase que si no se hace, están heredando un problema. Están dejando precisamente expuesta a la familia a que si no se distingue en las porciones o los porcentajes en cómo se va a dividir un bien o los bienes o el conjunto de bienes, entonces seguro que les están heredando un problema y en lugar de traerles un beneficio, les traerán una posible contienda donde efectivamente se desgasten en pelear por ubicaciones, por porciones, por mejores beneficios, y eso ustedes saben que es el pan nuestro de cada día, ¿no? Cuando se trata de cosas materiales, muchas personas se enfrascan y se aferran a ellas y pues lo hacen de esto un problema mayúsculo y viene a romper. Si había armonía entre la familia, el riesgo es de que se rompiera. Si no había armonía, pues el riesgo es de que lo acentúe. O sea, si esa armonía ya estaba comprometida por algunas diferencias, pues casi seguro esto va a venir a complicarles aún más la existencia, ¿no? Y otras de las veces, a veces el bien que se va a heredar es de una cuantía o de valor pues bajo, que las más de las veces los trámites, las gestiones que tengan que hacer para regularizarlo, pues se lo van a gastar. Entonces, prácticamente estarían en una situación de posible problema. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Los testamentos pueden ser de naturaleza o de carácter público, pues los testamentos los puede consultar cualquier persona, porque todos los testamentos, ya sean públicos o privados, se inscriben en un registro nacional de testamentos. Los públicos obviamente sí se puede tener acceso, los privados no, hasta que ocurra el deceso. Entonces, naturalmente, esta voluntad puede ser modificada en cualquier momento. Lo único que no sería susceptible de modificar serían las obligaciones por cuanto hace a los alimentos. Si ya hay hijos con derechos a alimentos, se vienen cumpliendo, bueno, no habrá complicación, pero llega el momento que falta el proveedor y al faltar el proveedor, entonces ya se torna un conflicto porque habrá que demandar a la sucesión, a los herederos. Regularmente debe establecerse también en un testamento se le dice una institución o una figura que hace las veces del administrador y se le conoce como el albacea de la sucesión. Y esta albacea, si es a través del testamento, regularmente se hace en favor de aquella persona que tiene mayor pues, dominio o conocimiento o entendimiento de todo este tipo de situaciones y es a quien le delegan a veces la tarea. Pero bueno, los padres, ustedes sabrán que muchos padres quieren a todos los hijos a veces por igual y quieren beneficiarlos a todos. Ese es un caso. En otro caso, bueno, dicen el mayor es el que debería llevar la batuta, pero también no olvidemos que hay terceras personas en la presencia de cada heredero y les pueden aconsejar bien o mal y que puede dar lugar a que se presente un conflicto de intereses. Entonces, es muy importante esa situación. Entonces, el albacea, si hay testamento, se va a ocupar precisamente de promover que ante el notario que se abra la sucesión, que se disponga de lo que va a suceder y eso es más ágil, el testamento público abierto. Eso es muy, muy práctico. El privado, obviamente, tiene un poquito más de dificultad porque habrá que esperar, tanto en uno como en otro, a que el deceso o el fallecimiento del autor de la herencia ocurra para que entonces se inicie la apertura del testamento. Habrá necesidad de una reunión entre todos los herederos y hacerles saber la noticia de cómo está distribuida
la masa hereditaria entre todos ellos. De tal manera que entonces empiecen a disponer de sus bienes. En el testamento público abierto sucede con frecuencia, como ya es voluntad declarada pública, entonces, y así muchas veces viene sucediendo, pues ya cada quien ya viene ejerciendo de manera directa sus derechos, ¿no? Entonces, ante esta situación, entonces es importante reconocer la trascendencia del testamento previo, antes, mucho antes de que cualquier situación venga a alterar su sana elaboración. O sea, que sea en plenas facultades, no esperar a alcanzar una edad donde ya esté comprometida la salud mental o que efectivamente alguno pueda aprovecharse, ya sea por gratitud o por alguna influencia o por atenciones que esté dando de más a los padres, algún familiar, algún hijo, y los padres en gratitud también le confieran o le trasladen a mayores beneficios y no sean de una manera y equitativa o igual, ¿no? O sea, se dice equitativo en función del derecho a cada uno que le pudiera conceder en función de su participación. Pero bueno, todos sabemos que los padres son los que deben decidir y la forma en como ellos decidan se deberá respetar si lo hacen de esa manera. Si no lo hicieran por vía testamento, lo señalábamos, tendrá que denunciar la sucesión intestamentaria o sin testamento. Y ahí entonces todos participan en igualdad de proporciones. La esposa obviamente se considera, ya ella es dueña del 50% de los bienes de la masa hereditaria y sobre el otro 50% va a participar como si fuera también un hijo. Entonces el gran problema será que si tienen una propiedad que viene siendo compartida, entonces, y se dice que una porción es para uno y para otro otra porción, así sea en igualdad de proporciones, si es lo mismo, si es el mismo objeto, si es una casa, muchas de las veces no admite cómoda división o cómoda partición, sin que se altere la naturaleza del bien. Entonces, de tal manera que eso sí puede significar un problema. Algún familiar esté en posesión de esa casa que ya no le corresponde en esa medida o está ocupando más de la proporción que le corresponde, pero es tan pequeña a veces que puede a él resultarle pues de mucho beneficio, pero al otro de mayor perjuicio, y entonces ahí vamos a tener un problema porque el que la tiene en posesión pues se va a querer apoltronar o asentar o sostener en algo que aunque no le corresponde, pero bueno, va a aprovecharse de esa ventaja, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Naturalmente los gastos que esto implica son extraordinariamente dispares, porque mientras elaborar un testamento va desde los promedio 1,000 pesos hasta 3,000 pesos en este mes. Hay algunos que tienen mayores beneficios para los adultos mayores, tienen un trato especial para las personas en el servicio público como policías, bomberos, militares o navales. Ellos tienen un trato preferencial en cuanto a los precios. Y el precio que regularmente en el mes de septiembre aplican los notarios de todo el país, regularmente viene siendo del 50% de lo que serían sus servicios de manera ordinaria en cualquier otro momento. Esto únicamente por cuanto hace sus honorarios. Tomen en cuenta que la situación que guarden sus bienes, de ello dependerá precisamente si tienen que hacer algún otro gasto adicional. Ante esta consideración, es muy importante, ¿sí? Reconocer que el testamento que se hace ante el notario tiene extraordinarias ventajas. Esto no quiere decir que alguien en condiciones de extrema necesidad se viera obligado a realizarlo en otras circunstancias. Dígase, por ejemplo, en un avión se puede hacer, en una embarcación naval se puede hacer, en un tren incluso se puede hacer. Entonces, en país extranjero también se puede hacer. Cuando se trata de estar en un país extranjero, regularmente se debe asistir, ya sea de un representante, del gobierno mexicano, dígase una embajada o dígase un consulado, ¿no?
Entonces se acude ante ellos y se establece y se pide la intervención o la asesoría precisamente para elaborar este instrumento de mucha, mucha utilidad. Eh, a grandes rasgos, esto sería lo que implica un testamento, eh, aunque hay diferentes tipos, pero el más práctico, el más socorrido, son este tipo del testamento público y el testamento cerrado. Y como les mencionaba, las asesorías que en este caso les da un notario, mm, pues les hace prescindir o no tener la necesidad de acudir incluso con un abogado ordinario para que éste les orientara que también eso es susceptible de hacer, ¿no? Entonces les ayudará mucho, les facilitará y les quitará muchos dolores de cabeza, muchas preocupaciones y realmente estarán cumpliendo con su propósito en vida, de transmitir tranquilidad, de transmitir seguridad, de transmitir estabilidad a la familia y por eso se puede decir que debe ser un acto de entera responsabilidad. Pues espero que esta explicación les haya servido y logre disipar muchas inquietudes. De todas maneras, yo quedo a sus órdenes, no obstante, aquí todavía permaneceremos en contacto para despejar algunas inquietudes, algunas dudas que tengan al respecto. Muchísimas gracias, Homero, por tu participación muy clara, muy sencilla. La verdad, yo me imaginaba que, bueno, el asunto puede ser complejo, pero realmente la manera en cómo lo has platicado, realmente nos lo clarifica de una manera muy adecuada. Gracias por eso. Y yo, antes de darle la voz a don Jesús y a Elvira, quisiera preguntarte un detalle. Cuando una persona decide elaborar un testamento, el testamento, ¿qué vigencia tiene? Pues el testamento dura hasta que se hace la distribución de los bienes. El testador lo puede modificar en cualquier momento. O sea, lo puedes hacer, por ejemplo, en 2020 y en el 2025 ya tienes otros bienes o decides cambiar lo que tú habías dispuesto, lo puedes hacer en cualquier momento. Siempre hay que contar con el pleno uso de facultades. O sea, estar bien mentalmente para poder hacer esa expresión de voluntad de la cual se asegura el notario. Hay situaciones de excepción que pueden ser consideradas y que se necesitaría de la presencia de testigos. Por ejemplo, una persona que es invidente o alguien que no escucha, que es los sordomudos, entonces se hacen acompañar de dos testigos y estos fortalecen el acto, o sea, vienen a dar mayor certeza y acompañan al notario, aunque el notario tiene fe pública, entonces acompañan al notario para que esto les ayude. Pero el testamento dura vigente hasta que se cumple la voluntad del autor del testamento. Bien. Aclaro, puede ser modificado en cualquier momento por el propio testador. Yo había escuchado que aquí en Yucatán, no sé si eso sea regla general o especial o sea infundado, el testamento, la manifestación testamentaria tiene una vigencia de 10 años. ¿Sí? Si a los 10 años no ocurre el fallecimiento del testador, entonces que pueden o que debe de manifestar nuevamente su voluntad a través del mismo instrumento, ¿verdad? Bueno, esto no es un imperativo legal, puesto que partamos que la regulación que se da al testamento, si bien en cada entidad tiene ciertas particularidades, también es cierto que es tu voluntad y como tal debe respetarse. Entonces, si no hay modificación, no hay causa legal para que se estime que haya caducado, vamos. Perfecto. Sí, que haya caducado, que haya perdido eficacia. La única forma de perder eficacia, o sea, pudiera ser así, por ejemplo, si tuviéramos, heredó a un hijo y este hijo resultó ingrato, ¿sí? Si este hijo resultó ingrato, entonces, vamos, no cumplió con los alimentos, por ejemplo, si llegó en estado de necesidad el autor del testamento, dejó de cumplir con los alimentos, dio maltrato a los padres,
los expuso, o sea, expuso al autor del testamento, los expuso a condiciones inhumanas. Entonces, son aspectos que vienen a modificar efectivamente el sentido de esa voluntad, ¿sí? Pero no hay un periodo, un tiempo específico para decir esto debes volverlo a reiterar. Es tu voluntad y ya lo hiciste y fue tu última voluntad, y mientras no haya modificación de tu parte sobre esa voluntad, no habrá ninguna razón legal para modificarlo y no respetarse. Muy bien, gracias, Homero. Don Jesús, Elvira, ¿ustedes qué preguntas tienen para aprovechar aquí la experiencia de Homero, el conocimiento? Sí, habla Jesús. ¿Qué tal, abogado Homero? ¿Qué Muy buena tal? explicación, muy sensible, muy sencilla, se entiende. Yo tengo las siguientes preguntas. Cuando uno hace el testamento, hablando, por ejemplo, de los bienes de los autos, tiene que especificar el modelo, la serie, la placa. ¿Qué se especifica cuando se habla de eso? No, es prudente hacerlo, es prudente, pero puede decir, bueno, soy dueño de 5 vehículos, de mis vehículos los traslado o se los heredo a tal persona. El gran problema que se presentaría si no se especifica es que pues, los vehículos no son eternos. Todos sabemos que se cambian promedio cada 3, 4, 5 años o caen en desuso por accidente o por cualquier razón ajena a veces a la voluntad del testador, ¿no? Entonces, Claro. a veces puede haber dicho, bueno, en este momento que elabora el testamento tengo, y prudente es identificarlos, ¿eh? Sí es prudente. Ok, Entonces, ok, en el caso de vehículos, porque puede decir 5 vehículos, pero ¿cuáles 5? O sea, claro. siempre es importante ser muy específico, muy claro, muy puntual. En el caso de las propiedades, también no puede decir, bueno, tengo 5 propiedades. Bueno, tiene que decir, tengo la 1 en Jalachó, la 2 la tengo en Chetumal, la 3 la tengo en Veracruz, la 5 la tengo en Oaxaca. Pero entonces, identificarlas, es prudente identificarlas. Si se tiene, incluso el notario le va a decir, ¿tiene las escrituras? No, pues que sí las tengo. Ah, pues entonces facilíteselas. Eso ayuda, eso facilitará en efecto el trabajo, una del notario y otra, el que facilitará también al momento de la traslación del dominio, si es que no la tiene el heredero, ¿sí? Y efectivamente los datos con los que cuenta, porque en su oportunidad el notario tendrá que hacer una escritura de la adjudicación de sus bienes. Y en ese momento de la adjudicación sí tiene la necesidad de contar con esos antecedentes. En Ok, el caso de los vehículos, retomando lo que usted pregunta, es importante si él es el dueño, porque también podría incurrirse en esa situación, creer que él es el dueño y no es el dueño, claro, ¿no? claro que Entonces, sí. certeza, mientras más certeza le dé al acto, es más prudente, es mejor y se evitará problemas futuros. Claro, mientras más documentación haya sobre lo que se hereda, más En, específico es y menos problemas hay. en efecto. En Eh, efecto, le digo que no es imperativo porque a veces, por ejemplo, alguien está ya a punto de fallecer y quiere hacer claro, un testamento en una servilleta, la puede, si, de puño y letra, y lo puede hacer, lego a mi hijo fulano tal, esto y esto y esto y eso, que resulta un poquito cuestionable, ¿no? A veces dice, bueno, ¿cómo es posible que en este momento? Bueno, pero a veces tiene momentos de lucidez o hay momentos que pueden ser aprovechados en el sentido sensible, no abusivo, ¿no? En el sentido de una buena relación. Dice, bueno, es que no te quiero dejar un problema, ¿no? Y yo decido que esto sea así. Y en una servilleta puede hacerlo, entonces en presencia de las personas idóneas. Si voy en un avión, del capitán del avión y las sobrecargo, o alguien dos que sirva como testigos. ok, En el caso del tren, el conductor del tren. En el caso del barco, el capitán del barco, ¿no? Del navío. Cosas así. Entonces, lo más específico posible es prudente. Por eso, toda anticipación, toda oportunidad que se aproveche previa, en correctas condiciones, es lo recomendable. muy bien. La otra pregunta que tengo, mi madre por años ha usado un acta de nacimiento que recientemente se dio cuenta de que tiene mal la fecha porque en su pueblo aparece otra fecha con una acta reciente que tuvo que sacar. Entonces, digamos que todos los documentos que ha trabajado a través del tiempo, predial, todos sus documentos fueron con su otra acta, donde esa fecha de nacimiento no es correcta.
Entonces ahorita ella tiene 75 años y hay un tema de ese nivel porque entonces si ya tiene que hacer su testamento una vez que corrija su acta o qué aplicaría ahí. Bueno, lo prudente es que corrija su acta. Aquí sería bueno que acudiera al registro civil donde se le asentó, ¿sí? En donde está el acta correcta. Sí, Y a veces hay algunos trámites administrativos que se pueden hacer y le permite corregir el acta, ok. ¿sí? En algunas ocasiones. En otras sí tendrá que hacer un trámite judicial. No es conflictivo, no es litigio. O sea, se conoce como actos de jurisdicción voluntaria a fin de que se dé fe y legalidad de que ella por un error, o sea, o algo pasó, a su acta o en la expedición de una segunda acta, por error administrativo se asentó una fecha distinta cuando la correcta es otra, ¿no? Claro. Entonces, es importante hacer eso para que efectivamente le extiendan una acta con corrección de datos, ¿sí? Ujú. Debe acudir primero, sugerencia, al registro civil, donde fue asentada, por, Sí, valga la redundancia, por primera vez, y entonces preguntar ahí si si el trámite que ellos pueden hacer o admite el trámite interno, nada más hacer la anotación y la corrección. Y ya entonces les tienden la actualizada prácticamente, si es que, o la más primitiva también, que es la que es correcta. La que siempre va a regir es la que está en el libro, ¿eh? No exacto, no la que tienes exacto. en la hojita, porque si la Sí, hojita difiere de lo que dice el libro, entonces hay problemas. Si usted ese es el tema. Ese si es el tiene tema. idéntica al libro, entonces, sugerencia, vaya al registro civil donde ella nació y pregunten, a lo mejor ahí lo puede hacer. Ya me tocó un caso así de una persona que viviendo en Coatzacoalcos había nacido entre los límites de Tabasco y Chiapas. Entonces, en un municipio así metidito, así en la sierra de Chiapas. Entonces, fuimos y lo único que se tuvo que hacer es la solicitud por escrito para la corrección, que ahí mismo a veces la hacen, ahí mismo hay un formato especial, y la Ujú. mandaron a Palenque, que era la cabecera del distrito, de la circunscripción registral, entonces, y se hizo la modificación. Entonces, no hubo mayor trámite, pero luego hay que tomar en cuenta cómo está la legislación del lugar donde se hace ese trámite, ¿no? Sí, ella es de Puebla. Bueno, está en un municipio de Puebla. Es que hay lugares donde también se acogen a los usos y costumbres Ujú. y a veces puede uno ser problema con alguna anotación marginal en el acta actual, ¿sí? Sí, ok. Sí, Debe, porque ese es el tema. En el libro aparece exactamente en el libro una fecha de nacimiento diferente a la con la que ella hizo todos sus trámites desde joven. ¿Sabe usted Entonces, por qué tiene esa diferencia? ¿Lo saben? supongo, bueno, inferimos nosotros los hijos que como antes en el municipio donde ella estaba era ahora sí que un pueblo, pues la gente no tomó de libro, sino que yo creo que preguntó que cuándo había nacido con sus contemporáneos y así se generó esa acta con la que trabajó o generó toda su documentación ella a través del tiempo. ¿Ella es profesionista? No. Diego tiene 75 años, siempre fue ama de casa. Facilita eso las cosas. Bueno, naturalmente facilita porque no hizo otro registro, o sea, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Nada, nada. ¿Sí? Entonces, facilita mucho las cosas. Yo considero que a lo mejor en el trámite administrativo se haga el ajuste y le extiendan el acta correcta. Y con Ok, eso lo utilice precisamente para todos sus demás actos, ¿sí? claro. ¿Sí? Más Bueno, que nada entonces, por eso, para acreditar que ella es quien es. Ujú. claro. ¿Sí? Entonces, en este caso, para que ella haga su testamento, sí tendríamos que hacer ese movimiento. Es prudente, es Ok. prudente. Ujú. O sea, es prudente, me refiero que, o sea, mi pregunta ¿es mandatorio o porque si no se hace, se quedaría un problema, aún con un testamento? Porque si no se hace, tiene usted un problema latente. Ujú, Alguien o sea, puede reclamar, decir que no se trata de la misma persona y entonces solo con el ánimo de crear conflicto, ujú. entonces, o de crear una situación ventajosa, puede impugnar o puede oponerse. Entonces, Ok,
lo prudente es estar en regla. Ok. Muy bien, gracias, Homero, Sí, por sus consejos, don Jesús, por sus preguntas. Elvira, ¿alguna pregunta, por favor? Y así es, buenas noches. Eh, pues sí, licenciado, ahora sí a ambos. Eh, Tengo una duda, al menos no sé si lo comentaron al inicio, no pude hacer bien la transmisión. En el caso ya hay un testamento, de estos son de mi madre, pero todavía no se apertura. No sé, no se ha hecho el juicio testamentario. Ella me dice, bueno, ¿sabes qué? Ahorita aprovechamos y hacemos de una vez mi testamento, o sea, en el cual ya te delego lo que yo heredé. Perdón, es un testamento de su mamá, ahora sí, de mi abuela hacia ella. Todavía no lo aperturamos, o sea, todavía no se ha hecho el juicio testamentario. Pero ella me dice, ¿sabes qué? Pues vamos haciendo ahorita el testamento, ya te hago ya la sesión del bien o de los bienes. ¿Esto es correcto o primero se tiene que aperturar el testamento en el que le ceden a ella? Bueno, ¿O es? sí. Ajá. O sea, en este caso es de su abuelita, ¿verdad? Sí, así es, hacia Bueno, mi madre. hacia su mamá. Bueno, ya su abuelita naturalmente ya no existe. Ya falleció, así es. ¿Y ella hizo testamento? Sí, 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 hizo testamento. Bueno, sí. ese testamento eh, se le conoce técnicamente como denunciar el testamento. Esta denuncia de testamento se hace ante el mismo notario que lo elaboró, cuando es notario, porque en algunas partes se acostumbraba que lo hiciera la primera autoridad del lugar. A veces era el agente municipal o el síndico o el ministerio público, incluso cuando no había alguien adecuado. Entonces, o sea, no una persona como en los lugares donde de mayor urbanidad se cuenta, ¿no? Como lo es un notario. Que esta persona o un juez de paz, a veces, o los jueces municipales elaboraban estos instrumentos. Su obligación era enviarlos al notario más cercano para que este notario le diera la formalidad. Pero muchos no lo hicieron, digo, precisamente por la aplicación de los usos y costumbres. Entonces, esto viene a influir de alguna manera. Bueno, sí es prudente que primero hagan la sucesión de su abuelita hacia su mamá para que su mamá adquiera el dominio pleno. Ahorita ella tiene una condición de heredera, cierto, pero tiene que hacerse esa traslación del dominio o esa regularización. Tiene que hacerse lo que se conoce como la adjudicación de los bienes. ¿Es solo ella o son otros herederos? No, ella es única. Es hija única. Bueno, sí, Sí, entonces es la heredera universal. será más fácil porque incluso no hay necesidad ni de albacea ni nada. Entonces, pero sí el notario tiene que hacer la adjudicación vía testamentaria en favor de, en este caso, de su mamá, para que su mamá tenga el dominio pleno de esos bienes y en consecuencia ella pueda a su vez hacer su testamento, ¿sí? Testamento que va a operar hasta que ella falte, ¿sí? Porque de lo contrario, le digo, entonces, en vida su mamá le quiere trasladar a usted, lo puede hacer a través de otra forma jurídica. Pero si ustedes quieren dejarle tranquilidad a ella y que ella no se preocupe por su propia estabilidad y que que no va a ser, no van a cambiar los tratos o las condiciones de relaciones entre ustedes, puede hacerlo también a través del testamento. El testamento, digo, es para que ella tenga el dominio. ¿Qué sucede? Porque aunque ella haya hecho testamento, ella puede disponer de sus bienes como quiera. Puede venderlos, puede regalarlos, puede destruirlos. El caso es que lo que ella no haya dispuesto en vida, no haya usado en vida, no haya consumido en vida, entonces los herederos van a recibirlos. Solo así, pero cuando ella falte, no antes. Retomando, recapitulando, si es necesario que ella haga la tramitación de la sucesión testamentaria para que adquiera el dominio pleno de esos bienes. Una vez que los tenga, entonces cuando ella va a poder disponer
porque ya los va a detentar de manera regular y ya va a tener lo que decía, el dominio pleno para poder hacer uso y disfrute de esos bienes y poder disponer también a su vez de lo que ya es suyo. ¿Sí? Ahorita tiene solo una promesa. El testamento es una promesa futura, a futuro. Eso es lo que es un testamento, una promesa futura. Yo prometo a mis descendientes que esto que yo tengo les va a llegar a ustedes en esta condición, en esta medida y de esta forma, ¿no? ¿Sí? Sí. También tengo el caso de una amiga ahora sí, y me dijo, dice, ella no pudo ahorita ingresar. El caso es algo similar, pero ¿por qué similar? Porque hay un usufructuario vitalicio. Ajá. Bueno, o sea, Entonces, ese es un gravamen, o sea, es una carga, se le conoce como una así es. carga a ese bien. Si el usufructuario, o sea, si es vitalicio mientras él viva, el, Sí, el, el, el usufructuante es el que otorgó ese gravamen o el que consintió ese gravamen. Y mientras el usufructuario no falte o no renuncia a ese usufructo, esta carga sigue impuesta hasta que, ahora sí, hasta que pierda la vida el usufructuario. Pues si es, como lo dice el término, usufructo vitalicio. Las razones pueden ser muchas. Puede ser parentesco, puede ser por sentimental, o sea, por gratitud, puede ser por algún favor ¿sí? O por alguna deuda no pagada y conceder ese tipo de gravámenes. Son pues, no, decir eternos es mientras viva el usufructuario, ese gravamen va a seguir vigente. Tendrá que faltar para que entonces el heredero, si así se dispuso vía testamentaria, lo reciba. No lo dispuso vía testamentaria el dueño de ese bien, pues tendrá que abrir la sucesión sin testamento o intestamentaria, que implica ya un trámite judicial. Un no, poquito... en este caso sí se dejó, o sea, a una persona ya como, también como, Como heredero. ahora sí como, ay, hay un nombre, Como pero heredero. sí, Ajá. ¿Heredero o legatario? exactamente, el heredero legal, Sí, pero también está el usufructuario. sí. Entonces, es también sobre una finca y también es su mamá y dice, bueno, ¿sabes qué? Sí, esta otra persona, bueno, yo sé que puede hacer uso del bien, o sea, siempre y cuando estemos de acuerdo, pero yo te lo voy a heredar a ti. Es correcto. Lo puede hacer. Sí lo va a heredar. Sí lo puede heredar. Pero no lo va a poder usar mientras tenga el otro usufructuario. Porque el uso, o sea, temporal, indefinido o indefinido en este caso, por tiempo indefinido, lo tiene el usufructuario. El heredero sí recibe la cosa. Sí, sí recibe el bien dispuesto en el testamento por el autor de esa herencia, ¿sí? De ese testamento, pero no va a poder usar el bien mientras tenga esa carga, ese gravamen. ¿Puede cambiarse esa condición de heredero, digo, de usufructuario vitalicio? ¿Puede cambiarse? O sea, Es decir, estando en vida el testador. el que lo concedió, si se subrogó o se guardó o se reservó esa oportunidad de revocar el usufructo, lo puede hacer. Okay. Si se lo reservó. Si no se lo reservó, pues habría que ver a condición de que permitió o consintió que se estableciera ese usufructo vitalicio. Muy bien. Luz, ¿tienes alguna pregunta, Luz, que quieras compartir? No, me queda todo muy claro. Muchas gracias. Bien. Ya conozco un poquito del tema y siempre se aprende algo que aprendí ahorita y reafirmo lo que ya también sabía. Muchas gracias. Bueno, porque se va llegando ya la hora de despedirnos y de que a nombre de
y como titular de Mi Retiro y Pensión les dé las gracias por habernos acompañado. Creo que fuimos muy poquitos, pero muy selectas las personas que estuvieron aquí. Y pues definitivamente Homero es una persona con una experiencia extraordinaria, de tal manera que no me queda más que agradecerles a ustedes su presencia y a Homero tu participación con este que ha sido el cuarto programa, Jueves de Entrevista, y cada jueves, Dios mediante, vamos a tener un tema diferente, o cuando ustedes así lo pidan que repitamos con expositor, pues lo vamos a hacer, de tal manera que le estemos brindando a ustedes este espacio para resolver sus dudas, inquietudes a través de esta pequeña aportación que Mi Retiro y Pensión puede hacer para ustedes. Les agradecemos mucho su presencia. ¿Algún comentario final? No, darle las gracias. Muy interesante la explicación. Y pues estas entrevistas de jueves son muy interesantes en los temas. Muchísimas gracias, don Jesús. Gracias, sí, la verdad, con eso nos da otro panorama. Gracias. Bien. Muy amable. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Vamos a subir esto a YouTube para que se quede ahí, porque el mensaje, dejarlo aquí guardado en un archivo cuando tiene tanto que puede aportar, aún en este pequeño espacio de tiempo, vamos a tratar de sacarle el máximo provecho de esa manera. Ok. Bueno, muchísimas gracias, que tengan buenas noches y cuídense mucho, quédense en casa y protéjanse lo más posible. Igualmente. Siempre piensen que enfrente de ustedes hay alguien que puede ser contagiable. Ok. Así es. Así es. Gracias. Buenas noches. Gracias, Buenas Homero. noches. Buenas noches. Buenas noches, que estén bien. Bye. Hasta pronto.